Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Conchi Moreno y mi trabajo se titula Diferencias en la percepción entre el TDAH inatento con respecto al combinado e hiperactivo. Mi tutor es Pedro Javier Rodríguez y espero que os guste. A modo de introducción, reseñar, bueno, todo el mundo lo sabe, que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente en la consulta de pediatría de atención primaria. Se define como un síndrome caracterizado por un déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Presenta una mayor prevalencia en varones con respecto a mujeres y hasta un 30% persiste en adultos. Esta patología pues sigue actualmente rodeada de controversia, alimentada por numerosos factores. Algunos profesionales sanitarios rechazan incluso que el TDAH exista, otros profesionales denuncian un sobrediagnóstico, en los últimos años ha habido cambios de criterios diagnósticos y existen diferencias en el desarrollo de la práctica clínica con desigualdades en recursos sanitarios y sociales y educativos con respecto a las distintas comunidades. Es una patología que requiere una formación muy específica que permite hacer una evaluación diagnóstica global de aspectos sanitarios, educativos y familiares y que incluya la identificación pues, de comorbilidades y un diagnóstico diferencial amplio de la forma pues, más precoz posible. El pediatra, el neuropediatra, el psicólogo y el psiquiatra pues, pueden complementar y coayudar el diagnóstico. Y actualmente los criterios diagnósticos más usados son los del DSM-5, donde nos distinguen tres subtipos de TDAH, la presentación combinada, la presentación predominante con falta de atención y la presentación predominante hiperactiva o impulsiva. Habitualmente, pues cuando surge el tema del TDAH, la imagen preconcebida o el estereotipo que tiene la población general e incluso algunos profesionales de la salud y de la educación es el del niño o no niña hiperactivo o impulsivo. Sin embargo, pues los niños inatentos o TDA, su manifestación clínica predominante es la inatención y presentan un déficit en la calidad atencional. Son niños pues inactivos, más tranquilos, obedientes, lentos, desorganizados, pierden frecuentemente su pertenencia, pueden tener una falta de iniciativa, presentan episodios de ensimismamiento, son más infantiles con respecto a su edad, presentan en ocasiones necesidades excesivas de agradar, cambios en primeras impresiones, autoobservaciones orales y presentan una gran dificultad para identificar el estímulo importante, presentando además pues, cuadros de distractibilidad. Estas manifestaciones clínicas menos llamativas, sumado al menor conocimiento en este subtipo, pues puede acarrear un retraso diagnóstico y encontrarnos con adolescentes con trastornos de ansiedad, baja autoestima y con pobres recursos sociales y familiares. El objetivo de este trabajo es conocer la percepción sobre el TDA de los pediatras a la vez de observar variabilidad en la práctica clínica en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del TDAH. Se trata de un estudio descriptivo basado en la contestación de un cuestionario online remitido a las redes de difusión PEDIAP. Consta de 36 preguntas, preguntas de demografía general, preguntas sobre percepción del diagnóstico y tratamiento del TDAH y preguntas sobre percepción y comparación entre el TDA y los otros dos subtipos. Consta de preguntas cerradas de elección única, respuestas múltiples y preguntas de texto libre. En la parte general, pues recibí 106 encuestas con participación de todas las comunidades autónomas, a excepción de Región de Murcia. La mayoría de los encuestados eran pediatras vía MIR, también había un porcentaje de un 6% de pediatras no vía MIR y dos médicos de familia en funciones de pediatría. La mayoría trabaja en centro público y también recibí contestaciones de profesionales que trabajan en consulta hospitalaria de centro público. Y con respecto a los tamaños del cupo, pues un 38,6% de las respuestas presentaban cupos de menos de 1.000, más de un 50% en un cupo de 1.001, 1.400 niños y en un cupo mayor de 1.400, un 24%. Como limitaciones, pues el presente trabajo, pues la limitación principal fue el escaso número de respuestas. Además, la muestra del estudio pues, fue obtenida por participación voluntaria. Por tanto, es posible que profesionales con menos conocimiento o interés en el TDAH pues, declinaran participar en la encuesta.
Con respecto a la formación y recursos en TDAH, el 52% de los pediatras que contestaron creen que los pediatras de atención primaria tienen suficiente formación. Sin embargo, no es así con los docentes. Un 80% piensa que están insuficientemente formados. También coinciden los porcentajes. La mayoría piensa que existen insuficientes recursos sanitarios y educativos. Con respecto al diagnóstico del TDAH, solo un 36,8% de los encuestados lo realizan y en ocasiones un 45,5%. El protocolo estandarizado de la comunidad para el diagnóstico lo usan solo un 40% y contestan que no existe protocolo un 23%. La mayoría usa cuestionarios en el diagnóstico de TDAH y piensan que es importante pero no imprescindible para el diagnóstico. En los comentarios libres pues destacan muchos de los profesionales la falta de formación, de recursos y de tiempo para realizar el diagnóstico. En la siguiente diapositiva se presenta una tabla donde se muestran las contestaciones según la comunidad autónoma, con más contestaciones de Andalucía y Comunidad de Madrid. Y resume pues las respuestas a la pregunta de si usa protocolo realizado en su comunidad o no. Un 60%, como ya he dicho, no usa ese protocolo y un 12,2% afirma que no existe cuando en realidad sí que existe el protocolo. Actualmente solo las comunidades de Asturias, Madrid y Rioja no poseen un protocolo en el ámbito sanitario, sí en el educativo. Esta diapositiva vuelve a demostrar la variabilidad en cuanto a diagnóstico y seguimiento de TDAH entre las distintas comunidades, en parte debido pues, a la no aplicación de guías, bien por su desconocimiento o bien por la no obligatoriedad de usarlo. En la siguiente diapositiva se muestran dos gráficos. En el primero se muestran las patologías con las que se realiza diagnóstico diferencial, destacando por el trastorno de aprendizaje, la discapacidad intelectual, el TEA y el trastorno negativista desafiante. Y con respecto a las patologías comórbidas con TDAH, pues vuelven a destacar los trastornos de aprendizaje, la discapacidad intelectual y el trastorno negativista desafiante. Sí se reflejan en números similares a las descritas en la bibliografía. Con respecto al tratamiento, el metilfenidato es el fármaco más usado y de primera elección también en este estudio. El uso concomitante de presentación liberada, de liberación prolongada, junto con la de acción rápida, sí demostró más diferencia entre los encuestados, ¿vale? Y en cuanto al seguimiento, pocos contestaron que realizan medidas antropométricas con los cambios de medicación o individualización según el paciente. Solamente 5 pediatras contestaron eso. Limitación del cuestionario, pues que no se abordó el tratamiento dual, el tratamiento psicopedagógico junto con el farmacológico, y hubiera sido interesante conocer también cómo perciben los pediatras esta parte del tratamiento y probablemente hubiera demostrado pues muchas más desigualdades. Centrándonos ya en el TDA o subtipo inatento, la mayoría de los pediatras contestaron conocer las diferencias entre el TDA y el TDAH hiperactivo combinado. Sin embargo, perciben que están infradiagnosticados frente a los otros tipos que califican como sobrediagnosticados, porque presentan mayor dificultad y además pues, se diagnostican más tarde. Sí destaca la percepción de que son más difíciles de abordar en el colegio y más incomprendidos o negados por los padres. En esta diapositiva se expresa parte de la discusión y parte de las respuestas libres del cuestionario y responde a la pregunta de por qué son más difíciles de diagnosticar estos niños. Se debe a un menor comportamiento disruptivo tanto en casa como en el colegio, menor asociación con patología e incluso negación por parte de los padres. Son típicas las frases de mi hijo es vago, qué despistado es o qué torpe es. Menor fracaso escolar en las etapas iniciales, mejores relaciones sociales con sus iguales, son capaces de estar quietos jugando, realizando una actividad que les gusta y hay diferencias entre aquel niño que presenta uno o dos criterios de hiperactividad e impulsividad y el que presenta más pero no llega a cumplir criterios para ser diagnosticado de subtipo hiperactivo combinado. En esta gráfica pues, se muestra el número aproximado de niños diagnosticados en cupo según si es hiperactivo combinado o es inatento.
Y en esta diapositiva pues se muestran los porcentajes de días de llegada de ambos subtipos a la consulta, si procedían del colegio, del equipo de orientación escolar, de la familia o de la consulta. Se muestra la diferencia de número de pacientes aproximadamente según el subtipo y destaca un menor número de pacientes de predominio, Bueno, hay diferencias en la familia sobre todo. Los niños hiperactivos, pues la familia consulta más y el colegio y también en el screening de la consulta son más llamativos. No hay diferencias pues con el equipo de orientación escolar. Una vez diagnosticado o sospechado el TDAH, esta diapositiva recoge lo que hace las derivaciones que se realizan una vez planteado. Con respecto al equipo de orientación escolar, no hay muchas diferencias, lo derivan siempre un 78% en los hiperactivos combinados y en el inatento un 81%. Y con respecto a salud mental o UMI, al hiperactivo combinado lo derivan siempre un 38,7% y al inatento un porcentaje igual y en ocasiones pues un 50%. La limitación que se presenta aquí, pues que no se preguntó en el cuestionario si se realizaba derivación a neuropediatría y en algunas comunidades pues es obligatorio. Y como conclusiones al trabajo, pues la palabra variabilidad pues se ha repetido en numerosas ocasiones. Variabilidad pues en cuanto a prevalencia, diagnóstico, tratamiento, seguimiento. Hay una percepción de retraso infradiagnóstico del paciente con predominio inatento. No existen programas formativos para el TDAH en los currículos profesionales ni protocolos unificados nacionales para el diagnóstico. Seguimiento o tratamiento coordinados entre los servicios de salud y de educación. Y si existen, pues no son tampoco obligatorios. Tampoco existen registros veraces que permitan evaluar la calidad con la que se atiende a estos pacientes. A esto se suma pues una falta de recursos económicos y todo ello pues contribuye a esa amplia variabilidad en el manejo de esta patología. Faltan trabajos centrados en el paciente de predominio inatento, un paciente pues particularmente pues más difícil de detectar precozmente y que precisa un abordaje psicopedagógico diferente del hiperactivo. Y serían necesarios pues más trabajos para aumentar los conocimientos y ver diferencias con respecto a los otros subtipos. El cribado del TDA podría ser muy útil pues implementándose en los planes de salud infantil. Gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues está muy bien también el trabajo y si queréis pues paso a que pregunten también Carmen y Juan y luego ya tengo yo alguna pregunta. Vale, Carmen. Vale. Enhorabuena, Conchi, ya más tranquila imagino, ¿no? Sí, lo tienes que haber pasado mal. Bueno, mira, el tema del TDAH a mí me ha llamado la atención que el 50% de nosotros necesitemos formación y que una de las conclusiones sea que no existen programas formativos, cuando en realidad, cuando tú eres joven también, cuando hacéis la rotación por atención primaria, pues es una de las patologías que os insistimos mucho, porque el diagnóstico sea del colegio, sea de la familia, pero la puerta de entrada es la atención primaria. Con lo cual quiere decir que algo pasa, ¿no? Nosotros mismos estamos detectando que necesitamos formación. Y también quería preguntarte, ¿cómo habéis valorado en la encuesta si el docente estaba bien formado o no? ¿Por los informes? No sé, me ha llamado la atención porque ¿era el propio pediatra el que respondía a esa pregunta o lo he entendido yo mal? Sí, es una pregunta sobre su percepción, sobre si creen que el docente, que los profesores están suficientemente formados en esa patología. Y un 80% cree que no. Eso basado en la experiencia que cada uno tenga de cómo manejan estos niños en los colegios que corresponden, ¿no? Que corresponden sí. al cupo, al centro de salud. Vale. Yo creo, como enlazando también con el trabajo anterior, que hay grandes problemas de registro en la patología crónica, ¿vale? Y el TDAH es una de ellas. Entonces se pierden muchos datos.
no registramos bien y de ahí pues surgen después todos estos inconvenientes que vemos en las consultas de retrasos diagnósticos o pautas de actuación muy distintas. Por ejemplo, el que respondan que siempre se necesita un 80% responde que siempre se necesita una petición o derivación a los servicios de orientación escolar, pues yo sinceramente me ha parecido pobre, aunque sea un 80%. ¿Por qué? Porque son niños, todos en general tienen una alteración del aprendizaje y yo creo que ahí deberíamos trabajar juntos y estos datos pues nos dan como encienden alarmas para detectar lo que hacemos mal. Y si estuviera registrado, pues si así lo detectamos cosas gracias a vuestros estudios, pues si lo tuviéramos registrado muchísimo más. Y quería hacer un último apunte a nivel de cómo has expuesto el trabajo. La exposición de diapositivas a mí me ha aclarado muchísimo. Y quizá el que tú hayas incluido en la discusión las respuestas libres, a mí me parece que es mejor que incluyas en los resultados, porque las respuestas libres es una parte de la encuesta, o sea, es un resultado. Y que a nivel ya de discusión compares esas respuestas libres con lo que he publicado en la bibliografía. Me parece que quizá te puede ayudar a enriquecer el trabajo. Es un apunte simplemente, ¿vale? Sí. Y enhorabuena. Vale. Ahora, Juan. Bueno, felicitar a la autora y además pedirle disculpas por el sufrimiento previo de TDAH inatento. Mira, yo te quería comentar, nosotros siempre nos quejamos, porque yo creo que la información nunca es suficiente, pero precisamente de TDAH hay 2 guías nacionales en muy poco tiempo. Y eso debería de ser el documento de referencia. Y en cada comunidad lo que debería de haber es el instrumento de aplicación. De alguna manera me llama la atención que se plantee que haya comunidades donde no haya ese instrumento cuando tenemos un documento o 2 documentos del Servicio Nacional de Salud. ¿A ti qué te parece esto? Pues sí, porque... No, que será lo más probable, claro. Aparte de pues, aumentar la variabilidad en el diagnóstico, o sea, que cada uno haga un poco lo que quiere, también pone más de manifiesto las diferentes desigualdades que hay entre distintas comunidades autónomas. Yo he de confesar que el propio protocolo de mi comunidad lo he encontrado al realizar el trabajo, ni siquiera son protocolos ni que los anuncian suficientemente, ni que son obligatorios de realizar, y yo creo que es una patología que causa mucho sufrimiento a la familia y al paciente, como para que hagamos las cosas así. De hecho, la mayoría de trabajos que hay de registros de TDAH se basan en encontrar pues, los fármacos que están prescritos. De todas maneras, Concha, como dice Juan, ¿no? Que haya unas guías generales, no hace falta que haya protocolos por comunidades, ¿no? Yo creo que todos debemos de conocer esas guías y actuar de acuerdo a los algoritmos que tenemos, y yo creo que como más general, ¿no? Tenemos que buscar que haya un protocolo en cada comunidad, ¿no? Sí. Yo también quería comentarle que en este tema de TDAH, una cosa que ha mencionado Carmen, es decir, siempre lo que a mí único que tengo claro, porque yo en esto, cuando yo empecé, esto no se conocía. Es decir, yo he crecido profesionalmente a partir de que ahora mismo eso es un problema, cosa que tú vas a tener como ventaja, que al menos en mi época ha sido una adquisición ulterior, ulterior todo lo que es la cultura del TDAH, porque lo que tú dices en el preámbulo ha sido siempre la clave. Esa enfermedad se desconocía, hasta fechas muy recientes no ha emergido como tal, ¿no? Entonces, un poco, Carmen mencionaba 2 cosas que yo veo, es decir, el aspecto claro del TDAH es triangular la información. Entonces, no parece de sentido común que tú excluyas a los equipos que existen en los colegios. Es decir, que si hay algo donde en pediatría hay que trabajar de manera multiprofesional, y es un ejemplo, sería el TDAH. Sí. ¿O no? Sí. Recuperar información de varios... Entonces, seguramente todos deberían de pasar por el EOE
Todos deberían de pasar por alguna valoración del pediatra y también con una información de la escuela. Eso debería de ser un criterio de calidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y ahora, yo lo que te digo, mi experiencia, como siempre poca, porque yo eso es lo que veo también, un residente que pasa durante 2 meses, pues mira que le toque. Si viniera ahora en junio o en julio, seguramente, porque es curioso que esto tiene picos. Y es el final de curso cuando realmente estás continuamente dando patada en el culo con el tema del TDAH, ¿no? Pero, claro, si pasa a lo mejor 2 meses en un momento distinto, pues no va a haber ninguno, con lo cual no tiene ninguna experiencia como competencia, ¿no? Para adquirir. Pero lo que yo te quería comentar es, en tu impresión, cuando tú tienes un centro, tú haces consulta programada con el TDAH o lo has estudiado, lo has planteado, tienes buenos recursos alrededor de tu zona, porque eso quizás es la clave de todo esto. Bueno, pues para el estudio de estos niños lo que hago es pues programar visitas programadas o visitas de niños sanos, varias sesiones pues para un poco conocer la familia y ver si de verdad cumple criterios. Y yo personalmente derivo tanto, si no vienen derivados del equipo de orientación escolar, derivo al colegio también. Y me he perdido con la primera pregunta, con la segunda parte de la pregunta. La pregunta es el colegio, tú pides una información al colegio, ¿no? Y hablas con la familia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Quizás eso es el criterio básico de calidad. Para claro. Y lo que sí, si sospecho algún tipo de trastorno comórbido o pienso que hay alguna patología más añadida, siempre derivo a salud mental. Muy bien. Oye, ¿es más frecuente en niñas este subtipo? Sí, es más frecuente en niñas. Sí. Vale. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Valoraste si la indicación de tratamiento la hacía el pediatra o venía derivado el neurólogo o el psiquiatra o no? No, en el cuestionario no especifica si el tratamiento lo puso el neuropediatra o el psiquiatra o el pediatra. Y por eso en los resultados hay diferencias de porcentaje, porque no está bien realizada la pregunta. Yo veo que cuando es verdad que hacemos estudios basándonos en encuestas, una vez que acabamos el estudio nos damos cuenta de las preguntas que nos faltan, ¿no? ¿Verdad? Que es muy importante, sobre todo cuando haces las preguntas, y a veces es bueno incluso pues hacer las preguntas, pasarlas a compañeros y que te digan cómo lo ves, ¿sabes? Nosotros que hemos hecho algunos trabajos así y te ayuda mucho eso, porque ves cosas que se te han pasado y de tanto verlas no te das cuenta que te faltan, ¿no? Pero nada, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más, compañeros? Nada, felicitarte y relajaros ya a las 3. que ha estado genial, muy bien, sí, sí. Felicitaros a las 3 porque son 3 grandes trabajos, ¿eh? Sí.